En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenido. Muy bien, 27 minutos faltan ya para las 11 de la mañana, como lo hemos venido promocionando y lo hacemos durante toda la semana, cada viernes en este horario. Hablemos de campo con nuestros amigos de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Está con nosotros, como cada viernes, el señor Andreas Kebrich, el secretario ejecutivo de SOFO. Siempre tengo la duda, Andreas, buenos días, ¿cómo le va? De si pronuncio bien su apellido. Está muy bien pronunciado, ¿En serio? Luis, así que sí, es Kebrich, está bien. Me quedo tranquilo. Así que cumplo con también saludar esta... Bueno, gracias. Hemos anunciado también que el tema de hoy está relacionado con el efecto de la guerra en la comercialización de granos, una situación que es latente, que es constante, que se viene produciendo y que además durante esta semana hemos tenido novedades. Sí, efectivamente, a veces es un poquito, uno no quiere caer en el disco rayado de estar repitiendo constantemente esto, pero es una situación muy en desarrollo y que está afectando. Solamente comentar que algo que está ocurriendo en este momento, par de días atrás, Rusia decide que no va a permitir más el paso de los barcos de Ucrania, o lo que decía este acuerdo que había para poder seguir vendiendo, para que pudiera Ucrania seguir atendiendo a través del Mar Negro los mercados mundiales. Decide cerrar eso, no darle continuidad a ese convenio que había, o ese acuerdo que había, ¿no es cierto?, con la ONU, con Turquía y varios países más que estaban ahí involucrados. Y inmediatamente se restringe la oferta, ¿no es cierto?, en los mercados, y empezamos a notar que a los pocos días las bolsas, los mercados empiezan a moverse. Entonces una situación, creo que a señalar es que estamos siempre hoy día muy en la sintonía fina. Hay que fijarse mucho en la sintonía fina, porque cualquier cosa que ocurre inmediatamente altera, modifica los mercados. Insisto, algo que está pasando en este momento afecta Ucrania con Rusia, el mercado del hemisferio norte. Ellos abastecen, es básicamente África, algunos países no llega, el trigo ucraniano no llega a Chile, pero sí afecta a los mercados. Entonces, inmediatamente empezamos a tener que levantar las antenitas y estar muy atentos y alerta a lo que puede estar ocurriendo. Pero a pesar de aquello, ¿cuánto afecta a nuestro país esta situación? Bueno, nuestro país importa el 50% del trigo que necesitamos, que consumimos, digamos. La mitad la producen los agricultores chilenos, pero la otra mitad hay que traerla afuera. La traemos evidentemente de otros mercados más cercanos. Argentina es un buen abastecedor, pero también lo ha sido Estados Unidos y Canadá. Ahora, si Argentina, también para ponerlo en énfasis, nos abastecía entre un 50 y un 60% del trigo importado venía de Argentina. Este año está viniendo solamente el 30%, porque Argentina no tuvo una gran producción de trigo este año. Entonces la industria chilena, la industria molinera chilena ha estado trayendo también bastante desde Canadá. Entonces solamente mostrar que esto es una cosa dinámica donde va cambiando. Entonces, ¿de dónde nosotros nos abastecemos? Lo concreto es que Chile necesita importar trigo. Eso significa que todos los meses hay barcos con trigo llegando a Chile, porque lo que necesitamos es el 50%. ¿Y ese nivel que usted señala, Andreas, de Argentina se va a mantener? ¿O puede cambiar, puede modificarse a que produzcan más? A ver, interesante pregunta, porque no depende solamente de cuánto traigamos de Argentina por decisión que pueden tener la industria molinera chilena, sino que también por las políticas argentinas. La autoridad argentina, como todas las autoridades, digamos, en el mundo, también están atentos a cómo se abastecen ellos, y evidentemente Argentina también consume trigo, un buen consumidor de pan y de pastas, ¿no es cierto? Entonces, va a depender también de las políticas de la autoridad argentina, si permite que salga más o menos trigo, ¿ya? En este momento todo apunta de que Argentina no debiera abastecer mucho más que los compromisos que tiene, ¿ya? Insisto, porque tuvieron una cosecha restringida, tuvieron un problema, una sequía, digamos, abastecimiento de agua muy importante en el verano pasado. Entonces ellos tuvieron una cosecha más restringida. Están en este momento, ellos están igual en ¿no es cierto?, hemisferio sur, o sea, van a cosechar su trigo recién ahora en noviembre, diciembre, enero, básicamente cosecha Argentina, así que está todo en desarrollo. Y finalmente,
Cuánto se libera al mercado mundial de ese trigo que pueda tener Argentina depende también muchas veces del ministerio o de las autoridades argentinas. Esos compromisos que usted habla son con mucha antelación, con mucha anterioridad, y deben respetarlos en términos deben respetarse. Siempre uno escucha que de repente algo ocurre y que no se pueda respetar. La industria molinera siempre nos ha señalado que ellos por lo menos van cerrando sus compras con a lo menos 3 meses, 6 meses de anticipación, y yo creo que debe ser así. O sea, ellos van recibiendo, pero van cerrando con bastantes meses de anticipación estas compras. No es algo rápido, no es como comprar un camión de trigo, como comprar quizá un barco cargado de trigo. Hay otra logística y esa requiere, digamos, la mayor anticipación. Esta afectación a nuestro país con este tema va a significar que lamentablemente van a aumentar los precios de la harina, por ejemplo. No lo sé, porque nosotros aquí también hay algunos precios promedios. La industria molinera compra y sabe que tiene que seguir comprando durante el resto del año y tiene que ir viendo cuál es su precio, cuál es el precio en el mercado, porque si yo tengo una harina mucho más cara, no la vendo, entonces tengo que bajar, tengo que estar a nivel del mercado, por un lado. Entonces, entran más fuerzas. No es tan simple llegar y decir esto va a subir, va a bajar. Yo creo que lo importante en este caso es de destacar que todavía queda trigo chileno. Hay trigo que está en propiedad o en poder de los agricultores que no se ha comercializado. Eso lo sabíamos, lo hemos conversado en reuniones anteriores. Y también es importante que Chile tiene buenas redes de abastecimiento. Chile es un país que se ha abierto, ¿no es cierto?, al mercado mundial hace años. Ya estamos en una economía, ¿no es cierto?, globalizada, abierta. Entonces, en general, la industria molinera sabe dónde comprar, cuándo comprar, sabe también qué calidades comprar, porque esta es una mezcla. Los trigos, como todo el mundo biológico, no es igual todos los años. Depende si llovió más, llovió menos, hubo más temperaturas, menos temperaturas, se va modificando. Entonces, no así. Nosotros los consumidores nos gusta comer la misma marraqueta o la misma yuya todos los días. Entonces, es una habilidad entre el molinero y el panadero de que en realidad mezclan distintos trigos, van mezclando para tener una misma harina. Entonces hay que comprar a veces, la industria molinera debe comprar trigos de la otra calidad. Si compraron mucho trigo débil, por decir tienen que comprar trigo fuerte. Si compraron mucho trigo fuerte, deben comprar después un poco de trigo más débil, justamente para poder hacer las harinas que la industria panadera necesita, y la industria panadera necesita esas harinas porque el consumidor queremos comer todos los días el mismo pan, digamos, pan parecido. Si bien los gremios y el gobierno enfrentan en estos momentos la temporada de siembra, ¿cuáles han sido las últimas gestiones en esa materia donde usted ha participado? Sí, nosotros hemos estado solamente 2 o 3 semanas atrás en una reunión en que se juntó toda la cadena de comercialización, ¿ya? Donde en el ministerio, citados por el ministerio, por ODEPA en este caso, donde estuvimos los productores, la industria molinera y también la industria panadera. Entonces uno logra hace un poquito de sintonía fina, como dije, un poco para saber en qué está cada uno, tal o cual. Ahora, los productores trigueros de la zona se muestran inquietos ante la falta de demanda por el grano. ¿Cómo se puede atender esa materia? Aquí hay una aparente contradicción con lo que venía diciendo recién. Efectivamente, este año, probablemente motivado más por la inflación y las altas tasas bancarias que estamos pagando, la industria molinera no estuvo abierta durante la cosecha de trigo, que fue ahora en febrero, digamos febrero-marzo, a comprar todo el trigo que estaba, chileno estoy hablando, sino que compró un poco y después se cerró. De tal forma que quedó trigo, y hay hoy día todavía trigo en poder de los agricultores. Eso tiene que irse liberando. Ahora, en algún momento van a tener que ir vendiéndose o llegar de alguna forma a un acuerdo entre la industria molinera, acuerdo de precio, quiero decir, porque evidentemente las expectativas de los agricultores eran más altas. Habíamos tenido una temporada cara, de fertilizantes caros con un dólar alto cuando se sembró, ¿no es cierto?, el año pasado, y después esto empezó a bajar el dólar, bajó también el precio de los fertilizantes, entonces tuvimos una cosecha cara, por decirlo, un cultivo caro que se cosechó caro, y ahí como que no llegamos a precio en ese momento con la industria molinera. Esperemos que ahora
más antes que tarde, digamos, realmente el mercado se estabilice un poco y exista mejor oferta por el trigo nacional y que realmente podamos poder colocar ese trigo. Entonces, como muy bien la pregunta señala, no existió demanda por parte de la industria molinera para el trigo nacional y esperamos que eso ahora realmente podamos avanzar y se demande ese trigo, porque ese trigo tiene que ser consumido. Digo. Y en ese sentido, los productores, la industria molinera está consciente de decir, bueno, vino una baja de fertilizantes, vino una pequeña baja del dólar, etcétera, vamos a mantener nosotros también o vamos a traspasar esas bajas en la comercialización. A ver, buena pregunta, interesante, porque es difícil. En general siempre se dice que los eslabones intermedios pueden traspasar precio. O sea, si la industria molinera tiene que comprar caro o compra cara, va a poder tener una harina cara y finalmente un pan caro. El que no puede transferir precio es el consumidor final. El consumidor, digamos, no tenemos, si el pan está más caro, hay que comprarlo. Y particularmente un país como Chile, donde el pan es muy importante, entonces si cueste 1.000 pesos, 2.000 pesos, se compra el mismo kilo de pan todos los días para la casa o el medio kilo, qué sé yo. Entonces, nos cuesta transferir precio y el agricultor también es una instancia que no puede fijar mucho el precio. De esa forma, entonces, decir que esta transferencia básicamente está más cerca de la industria molinera. Es el molinero el que tiene que, finalmente, entre el molinero y el panadero, fijar el precio. Ellos son los que ven si el precio, o sea, cómo está ese precio. Insisto, en este caso se ha podido, claro, los fertilizantes han bajado, pero eso va a afectar al actual cultivo que estamos desarrollando, que todavía no se cosecha, por supuesto, pero no así el trigo que cosechamos y que está todavía una parte importante en poder de los agricultores. Claro, precisamente porque los insumos fueron a otro nivel, para otro precio. Exacto. Estamos conversando con el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Andreas Köbrich. Vamos a hacer un alto y luego vamos a continuar, porque estamos conversando sobre este tema del efecto de la guerra en la comercialización de granos. Después vienen preguntas también que nos llegan y nos han llegado a nuestro WhatsApp para seguir conversando en este programa. Muy bien, vamos. Continuamos hablando de campo, estamos con el secretario ejecutivo de SOFO, de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Andreas Köbrich. El tema está relacionado con el efecto de la guerra en la comercialización de granos, con eso partimos. Pero llegamos también a la etapa de preguntas que nos envían a nuestro WhatsApp. ¿Qué medidas concretas pueden adoptar el gobierno y los productores de granos para evitar las alzas desmedidas? Sí. ¿Cómo evitar las alzas? Comentábamos, yo creo que siempre algo se puede hacer, pero así como estamos viendo también con otros alimentos, que de repente el aceite se disparó, de repente las paltas bajan después, ¿no es cierto? Yo creo que tener políticas, yo creo que se trata de políticas que acompañen. En Chile nosotros prácticamente no tenemos ninguna política agraria. Existe Cotriza, que hace alguna intervención, que no la hizo y estábamos esperando muchos que la hiciera, pero no intervino el mercado cuando hubieron algunas situaciones muy complejas durante el verano. Entonces, yo creo que es tener la conciencia de que como país no solamente tenemos que tener buen abastecimiento de alimentos para la población, sino que también probablemente en condiciones, en calidades, en precios adecuadas. Y para eso hay que implementar probablemente algunas medidas, como decía yo, algunas políticas agrarias que permitan darle certeza al agricultor, porque hoy día el agricultor, claro, vender el trigo barato no puede, porque le costó más, entonces claro, no puede venderlo barato, pero ¿cómo hacemos? Entonces ahí donde faltan, tal vez, yo creo que faltan algunas políticas, falta fijarse un poco más. Yo creo que celebramos que el Ministerio de Agricultura, el ministro está hablando de seguridad alimentaria bastante en el último tiempo, digamos, o el actual ministro mucho. Pero eso también hay que llevarlo a la práctica. No basta solamente el discurso, no basta solamente que necesitamos a los agricultores, sembremos por Chile. Bueno, sembremos por Chile, pero que el agricultor tenga certeza de acá poder vender y a un precio más que razonable. O sea, un precio no solamente que sirva a los costos, sino que también le
le cubra la utilidad o una ganancia que justifique el esfuerzo que hizo. Exacto. Bueno, más preguntas del WhatsApp, si bien ya estuvo contestando. ¿De qué países importa trigo Chile? Sí, conversamos algo recién. Yo diría que más o menos en los últimos años, el 50-60% del trigo ha venido de Argentina. Como señaló en este caso, solamente ha estado viniendo este año más o menos un 30%, 35% ha llegado este año desde Argentina, y el resto, en este caso, hemos estado trayendo más trigo desde Canadá. Ya casi el 50% del trigo que se ha importado en estos 6 meses, provienen de Canadá en esta ocasión. Eso solamente debe demostrar que en realidad esto es un tema dinámico. Argentina no tiene mucho trigo y entonces se puede ir a buscar un poco más lejos. Más preguntas también que nos llegan al WhatsApp, y si bien se ha tocado también el tema. ¿Qué parte de la cadena es la más afectada con la situación de la guerra Rusia-Ucrania cuando hablamos de trigo, harina, pan? Qué buena. En realidad, ¿qué parte de la cadena? Esto es una cadena de transformación, ¿no es cierto? Y bien dice la pregunta, del trigo pasamos a la harina y pasamos al pan. Yo creo que la parte de la cadena siempre más afectada al consumidor. El consumidor es el único que no tiene forma de traspasar, no tiene nada más que hacer que comprar. Tiene que asumir nomás. Claro, asumir. Ahora, sí, sí ocurren más cosas, porque cuando el kilo pan que él consume todo el tiempo, si de 1.000 pesos subió a 2.000 pesos o 3.000 pesos, significa que esos 2.000 pesos de diferencia ya no los tiene libre en su billetera, no los puede destinar para comprar otra cosa. Correcto. Sino que tiene que deja de comprar otra cosa. Entonces, finalmente, claro, él no puede transferir el precio quizás del pan, pero sí también hace movimiento, y por eso que caemos en recesiones, o por eso caemos de que realmente el comercio se empieza a ralentizar, como dicen los especialistas, o a enfriar, cuando realmente la gente anda con menos plata en el bolsillo, y es la misma plata de siempre, pero la tiene que distribuir de distintas formas. Entonces yo diría que efectivamente el consumidor en la pregunta es el más afectado, y el que le sigue el agricultor. ¿Por qué el agricultor? Porque el agricultor no fija precio. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad de decir en realidad, no, mi trigo vale 30.000 pesos, y si no, uno finalmente tiene que ver qué es lo que el mercado le está ofreciendo, y ahí acepta o no acepta, pero no somos fijadores de precio. Nosotros no estamos nunca en una vitrina como vendiendo zapatos, que los zapatos valen hoy día tanto, digamos. Esa opción no la tenemos. Entonces, yo diría ese es el orden: el consumidor, el agricultor, y después viene el molinero o el panadero. A propósito del consumidor, Chile somos uno de los países de mayor consumo de pan a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente tenemos algunos récords. No sé si es el mejor récord pero digamos sí, consumimos aproximadamente 100 kilos de pan per cápita al año. ¿Al año? 100 sí, kilos. 100 kilos de pan. Caramba. Sí. Otra pregunta que nos llega y nos ha llegado al WhatsApp también. ¿Cómo se puede suplementar la falta de granos en nuestro país? Ello para evitar alzas, si bien ya lo hemos dicho, pero para evitar alzas sustantivas. Sí, yo creo que esa pregunta, en parte también ya la hemos abordado, pero son políticas. Hay que ver cómo incentivar de que se siembre todo. Yo a veces entiendo que este concepto de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria también viene aparejado, viene en la mano con que sembremos todo el trigo que seamos capaces de producir, digamos. Entendiendo que también tiene que haber oleaginosa, también tiene que haber praderas para las vacas, para la leche y para el ganado, y también la fruta y la hortaliza, pero digamos que tengamos, porque nosotros hoy día, si somos bien justos, a veces andamos por un camino, por uno de los ramales hacia tanto hacia la costa o hacia la cordillera, y vamos a ver campos que claramente están trabajados a media máquina, digamos. Algunos que se ven, el campo vecino muy bien trabajado, y después otro entre un poquito abandonado. Entonces yo creo que hay esfuerzos, tenemos suelo, tenemos clima como para hacer atractivo a sembrar más, pero tenemos que poner incentivos, y ahí donde entra en realidad la autoridad, digamos, a través de sus políticas, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que para todos sea atractivo sembrar trigo, o para todos sea los otros cereales, otros alimentos? Entonces, uno ahí debe, como autoridad, tiene algunas herramientas como para a poner los incentivos correctos, y con una justa también retribución monetaria para el agricultor que asume ese trabajo y que también sepa que va a poder vender a un precio justo y que le permita cubrir, no solamente cubrir
los gastos que tuvo, sino que también Claro. un premio al esfuerzo, una buena utilidad. Bueno, en virtud del tiempo, tenemos otra pregunta, así que nos llegó al WhatsApp. ¿Cuál podría ser una solución, dice, para aumentar la superficie de cementeras en Chile? Sí, cementeras, a veces ese término se usa a veces solamente para la multiplicación de semilla, o también otros lo usan como sinónimo, digamos, para superficie de trigo. Yo creo que es poner incentivos. Yo creo que faltan algunas políticas también para el uso de semilla y para sembrar más incentivos, tener la certeza. Hoy día creo que estamos, y las personas que están escuchando sabemos que estamos plagados de incertidumbre. Yo creo que todos nosotros hoy día, el consumidor, cualquier habitante de Chile, cargamos más preguntas que certezas, ¿ya? Podríamos entrar en temas muy actuales que están en desarrollo en este momento. Digamos, Andrea, ¿sí? pero en ese sentido el ministro o el Ministerio de Agricultura, o en este caso el ministro, ¿está ocupado de este tema también? Sí. Yo quiero decir que sí, ¿Sí? Lo hemos visto. Creo que ha tenido más herramientas. Si usted me pregunta, creo que ha tenido más herramientas. Esta reunión que nos citó hace 3 semanas atrás, yo creo que ya se debía haber citado en enero, febrero. Nosotros la veníamos como SOFO, como desde nuestra actividad gremial, veníamos sugiriendo que había que reunir a la cadena, porque estábamos notando a la cadena trigo, harina, pan, porque estábamos notando algunas irregularidades o cosas que no se lograban explicar, y necesitábamos o queríamos tener la respuesta, o saber también, bueno, qué es lo que está sintiendo el otro. Cuando uno tiene un problema, a lo mejor el diálogo es decir, bueno, ¿qué te está pasando a ti? Porque yo estoy viendo esto en ti, entonces es un poco lo mismo. Sí, lo podría haber citado un poco antes. Pero yo creo que el ministro y el ministerio están preocupados. Yo creo que hay gente que está haciendo ahí, están atentos. Hay demasiadas cosas en desarrollo con este tema de los alimentos. Como decíamos al comienzo, una guerra en Ucrania ya, que era como, no ha terminado, por supuesto, sigue siendo una situación muy grave, bélica, por cierto, ¿no es cierto? Pero que creíamos que de alguna forma se había podido resolver, o que se había podido bajar un poquito la presión en ese globo. Vemos que no. Entonces ahora, nuevamente, por una decisión de Rusia, de no permitir una situación, hace que los precios vayan al alza. ¿En qué va a terminar esto? No lo sabemos bien, pero yo creo que el diálogo es, de verdad, es necesario y es permanente, debe ser permanente. Correcto. Bueno, antes de despedir a Andreas Koebrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, y lo lanzamos así como, pero la situación que estamos viviendo en este instante en el país es muy compleja. Eso lo digo yo. Pero también debe afectar a... Es compleja porque es otro grano de incertidumbre. Yo creo que efectivamente los agricultores, el mundo agrícola, rural, en la Araucanía, hace mucho tiempo ya estamos cargados de mucha incertidumbre, y en vez de aparecer las certezas, simplemente la incertidumbre se va agravando. ¿Qué hacer? Esa incertidumbre del qué hacer, ¿siembro o no siembro? Entonces, claro, uno también se hace la pregunta, bueno, ¿tengo opción a no sembrar? También es una pregunta abierta, porque hay que pagar, hay trabajadores, claro, hay que pagar las contribuciones, hasta la familia detrás que también necesita. Entonces, eso, yo creo que la incertidumbre, yo creo que el país le está necesitando certezas. Yo contestaría, necesitamos certezas. Perfecto. Agradezco nuevamente la presencia del secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich, y hemos hablado de campo como cada viernes en El Conquistador. Que les vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias y sí, buen día para todos. Ok. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita chilena.